¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Costa Rica Noticias, nuestra segunda edición al mediodía. José David Pérez les saluda. Gracias por acompañarnos con la información nacional e internacional más trascendente hoy viernes, ya llegando al cierre de esta semana, recordándoles que una vez finalizada esta edición tendremos en vivo la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este viernes. Recuerde que puede sintonizarnos también a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales, en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter nos encuentra como @CINARNoticias. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. Diputados achacan falta de liderazgo y de una ruta concreta del gobierno para la reactivación del empleo en el país. Junta directiva del Bambi no apoya el recorte que planteó el Ministerio de Hacienda en el presupuesto extraordinario. Segunda fase del apagón analógico se postergó para julio del próximo año. Médicos panameños salen a las calles para protestar por las largas jornadas en que trabajan atendiendo el coronavirus. 12:02, iniciamos con información. El gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, conversó este jueves por la noche con el director de Costa Rica Noticias, Ernesto Rivera. El doctor Ruiz aseguró que no se descarta la posibilidad de pedir ayuda a los hospitales y clínicas privadas ante un eventual crecimiento exponencial de contagios por COVID-19, como el que proyectan las autoridades. Este jueves, la cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 fue de 217 pacientes y 35 en la UCI. También se registraron 9.546 casos positivos y 42 fallecimientos. Si se continúa este ritmo, en menos de un mes el país llegaría a 100.000 contagios, según las proyecciones de la Sala de Análisis de Atención de Situación Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias. El director de Costa Rica Noticias, Ernesto Rivera, conversó con el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. El médico no descarta acudir a la ayuda de hospitales privados para la atención de pacientes ante una eventual escalada, así como de contratar más personal para la caja. Estas fueron parte de sus respuestas durante la entrevista de este jueves por la noche. En un escenario de catástrofe como el que se proyecta, ¿cuándo sería prudente convocar la colaboración de hospitales y clínicas privadas? El convenio que realizamos con el INS, que yo no descarto que se pueda realizar con otras instituciones en algún momento, es un convenio en el cual se mantiene, la caja no paga nada, es un convenio gratuito, en donde el INS nos está prestando camas, recurso humano, ropa de hospital, algunos ventiladores. El INS nos está siendo muy solidario con la institución y con el país en realidad. Por ahorita no se ha contemplado la necesidad de hacer este tipo de convenios con el sector privado, porque todavía tenemos camas suficientes para atender los pacientes que COVID y los pacientes no COVID. Pero si en algún momento estas proyecciones no se lograran aplanar, yo no descarto cualquier posibilidad de sentarnos a negociar con ya sea sector hospitales privados o clínicas privadas, a ver en qué pueden colaborar. ¿Van a contratar más personal para dar un respiro al personal actual? Sí, en estos momentos la Junta Directiva nos autorizó desde el inicio de la pandemia el modelo de sustitución para contratar personal. De hecho, cuando un funcionario se incapacita, inmediatamente se puede contratar otro funcionario. Hay que entender que el trabajar en el sector salud implica capacitación, implica mística, implica compromiso, y no es fácil capacitar a un funcionario del sector salud. Es todo un proceso que tiene que hacerse de una forma adecuada. ¿No es momento de eliminar el segmento entre nacionales y extranjeros en el reporte de COVID-19? Yo voy a hablar con el doctor Salas y le voy a sugerir que valore y otros aspectos. Así algo he aprendido en la parte de estadística es que toda la información tiene su importancia en algún momento.
El gerente médico dijo a Costa Rica Noticias que el personal médico seguirá haciendo todo lo posible por tratar de conseguirle cama a la mayor cantidad de gente posible, pues la misión será salvar la mayor cantidad de vidas. Volvió el polvo del Sahara al país. Este viernes será el día con mayor exposición a este fenómeno. Esta condición, sumado a un sistema de alta presión, provoca fuertes vientos y pocas lluvias. La masa de polvo del Sahara volvió al país. En el Instituto Meteorológico Nacional advirtieron que este fenómeno se va a mantener hasta el sábado, pero la mayor exposición al polvo será este viernes. Y también vamos a estar teniendo la presencia de una masa de polvo del Sahara. Esta masa de polvo estará afectando no solamente durante el jueves, sino también hasta el día sábado. Estará reduciendo la visibilidad, estaremos teniendo incluso condiciones bastante soleadas en la mayor parte del Valle Central y la mayor parte del Caribe, justamente por la presencia de esta masa de polvo sahariano. Esperamos que el día viernes sea el día con mayor intensidad de polvo. Además, un sistema de alta presión genera fuertes vientos principalmente en zonas montañosas. Se registran en zonas altas ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Para este viernes se pronostican ráfagas de viento hasta 80 kilómetros por hora en el Valle Central. Y esperamos también que las ráfagas de viento se mantengan moderadas, principalmente entre el día jueves y el día viernes. Las ráfagas de viento tendrán máximas entre 75 80 kilómetros por hora en los sectores del Valle Central y en las partes montañosas del país, así como en Pacífico Norte, pudieran estar alcanzando 90 kilómetros por hora las ráfagas máximas. Se han registrado hasta ahora en el Irazú ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene los comités locales de emergencias con constante monitoreo por posibles afectaciones que se puedan presentar con los fuertes vientos. Sin embargo, hasta este momento no hemos tenido reportes de eventos provocados por estos fuertes vientos que van a provocar en horas de la noche descensos de temperatura importantes en algunos sectores principalmente montañosos, y los comités de emergencia de estos sectores se mantienen alerta por cualquier incidencia que pueda generarse producto de los fuertes vientos que puedan provocar caídas de árboles sobre el tendido eléctrico o caídas de rotulación comercial que pueda provocar alguna afectación. Debido a las condiciones lluviosas, el país mantiene la alerta verde para todo el territorio nacional. Con 8 minutos de la tarde. ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito en las principales vías de nuestro país? Ha sido la tónica durante toda la semana, vías completamente despejadas, muy pocos vehículos. Iniciamos en el sector del Castella. De igual forma ha sido constante el flujo vehicular escaso en estos sectores del área metropolitana. Las mismas condiciones se presentan en este momento, superficie de rodaje completamente seca, clima soleado. A tener cuidado nada más con las alergias para quienes las presentan y andan en carretera por las condiciones del polvo del Sahara. Atillo 8 y sus alrededores, de igual forma una dinámica vehicular bastante positiva. En este momento algunos nada más realizando la luz del semáforo o deteniéndose en la luz del semáforo, pero no tendrán ninguna complicación quienes transitan por este sector. 12:09 de la tarde a la altura de Atillo en ambas direcciones, tanto hacia los Atillos como hacia sectores de La Uruca, Pavas y Escazú. 12:10, Rotonda La Bandera, prácticamente vacía. Hay muy pocos vehículos en este momento para quienes están circulando por esta vía. Superficie de rodaje completamente seca, bastante brisa, pero no presentará ninguna complicación para los conductores. Pasamos ahora al registro nacional, frente al registro nacional en Zapote. De igual forma, ni peatones ni conductores tendrán ninguna complicación. No hay prácticamente vehículos en este sector transitando a las 12:10. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Ya regresamos.
Junta directiva del Bambi no apoya el recorte que planteó el Ministerio de Hacienda en el presupuesto extraordinario. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden. El pan se sigue horneando. La nube sigue almacenando. El agua sigue fluyendo. Porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Ahora todo es más simple en la página del banco. Todo es más útil al entrar al sitio web. Es más simple, intuitivo y con un ritmo adictivo. Es música para mis oídos. En nuestro espacio Arte 13, disfrute El Trovador de Verdi dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 19 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 24 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decile que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:14 minutos. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este viernes? La compra en 578 colones con 91 céntimos y la venta en 584 colones con 16 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda no apoya el recorte que planteó el Ministerio de Hacienda en el presupuesto extraordinario que se estudia en la Asamblea Legislativa. Los miembros de la Junta aseguran que ellos son parte de la solución y no del problema, por lo que enviaron una carta a la presidenta de la Comisión de Hacendarios para la cual se estudia el presupuesto. Esto con la finalidad de que el mismo no avance tal y como está planteado. El recorte presupuestario para el Banco Hipotecario de la Vivienda, Bambi, incluido en el presupuesto extraordinario que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, así como la disminución por transferencias del impuesto solidario de la Ley 8683 y la caída en los ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, significará que este año se dejarán de construir más de 5.000 viviendas de interés social.
Por esta razón, la Junta Directiva del Bambi ha rechazado la propuesta del Poder Ejecutivo tal y como está planteada en este momento. Según el gerente general del Bambi, ellos son conscientes de que deben existir sacrificios por todos en la crisis que vivimos. Sin embargo, aseguran que ellos son parte de la solución y no del problema. La Junta Directiva de esta institución envió una carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, en donde se solicita que se analice el caso, lo que dejaría entrever con toda claridad que el proyecto tal y como está no es respaldado. Lo que intentamos hacer con esto, David, es tratar de sensibilizar sobre los efectos que una medida de este tipo tiene. En el fondo, repito, David, nosotros apoyamos, sabemos la importancia de tomar ese tipo de medidas, sabemos que hay que tomar hacer una serie de ajustes en política y en materia fiscal. Sin embargo, consideramos que el proyecto pues requiere de una revisión más detallada, de considerar estos elementos, porque pues estarían siendo contrarios al objetivo que todos buscamos, y es la reactivación económica y la generación de más empleo. La medida, como está planteada, pues tendría esos efectos, y nosotros pues como institución responsable y seria en esto, pues tendríamos que hacerlo saber. Otros sectores como la Cámara de Construcción y la Fundación Costa Rica Canadá consideran que el recorte de casi 30.000 millones de colones en el Bambi es sumamente preocupante. Además, aseguran que es contradictorio, ya que hace un recorte en la inversión y no en el gasto. Todas las conversaciones que hemos tenido con la Presidencia de la República tienen que ver con reactivar la actividad de la construcción y con ello reactivar la economía del país y generar más empleo. Sin embargo, hoy nos anuncian recortes importantes en los programas de vivienda social, a pesar de que el Presidente de la República se comprometió con el país a no hacer ajustes o recortes importantes en programas sociales. Esto significa un fuerte impacto para la construcción, significa dejar de hacer o de construir 5.000 viviendas, y significa que muchísimas familias costarricenses se queden sin su sueño de tener una vivienda propia. Es un poco contradictorio enviar un proyecto de este tipo en este momento, porque es un proyecto que recorta la inversión y no precisamente el gasto, en momentos donde necesitamos recortar el gasto. La inversión deberíamos de más bien apoyarla, y especialmente la inversión en construcción, que además de solventar esa necesidad que tienen las familias de más bajos recursos en el país, necesidad de tener la posibilidad de alejarse del hacinamiento, es un recorte que también golpea el empleo. Por su parte, la organización civil Bloque por la Vivienda reclamó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, había anunciado que no se estarían tocando recursos para programas sociales. Es una injusticia que esta pandemia, que está golpeando principalmente a los más pobres, también le traiga esa mala noticia a las familias que se van a quedar sin su casa cuando más la necesitan para estar tranquilos. Le están diciendo a la gente, quédese en la casa, pero ¿y cuál casa para la gente? Entonces le hacemos un llamado al señor presidente de la República, porque él dijo el domingo pasado que estos programas de recorte no iban a afectar a los programas sociales, y ya vemos que no es cierto. Según las más recientes cifras del desempleo en el país publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más de 28.000 personas dejaron de trabajar en el sector construcción entre el segundo trimestre del 2018 y el primer trimestre del presente año. Diputados achacan falta de liderazgo y de una ruta concreta del Gobierno de la República para la reactivación del empleo en el país, y aseguran que la pandemia es solo una excusa que usa el Poder Ejecutivo para ocultar su ineficiencia. Las reacciones de los legisladores se dan luego de conocer el anuncio del INEC, que señala que el país tiene 20% de desempleo. Los diputados de la República atacaron con todo al Poder Ejecutivo luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, revelara la tasa actual de desempleo en Costa Rica, la cual llegó al 20% en el estudio que contempla hasta el mes de mayo del presente año. Y es que los legisladores dicen sentirse incrédulos
al saber que 468,000 personas están desempleadas en el país, es decir, 190,000 más en comparación con el mismo trimestre móvil del 2019. Ante estos datos alarmantes, el gobierno señaló que la pandemia tiene mucho peso en esta etapa del desempleo, situación que no comparten los diputados. Creo que no es excusa la pandemia, ya eso veníamos diciéndolo desde hace tiempo. Crearon una agencia de empleo, ¿y para qué? Si no está sirviendo de nada, si no mitiga el brutal desempleo que Costa Rica tiene, mayormente en las costas. Que nos han vendido la idea de que el gran problema de este país es la pandemia. No, la verdadera pandemia es la que estamos viviendo con 468,000 personas que no tienen empleo en Costa Rica. Lo dijimos y lo advertimos. Este diputado fue claro en el Auditorio Nacional en decir que lo peor no era lo que estábamos viviendo, sino que lo peor era lo que venía. Y no es posible que ante estas circunstancias el gobierno no tenga idea de qué va a hacer para ayudar a estas 468,000 personas que no tienen empleo. Otros legisladores aseguran que esto se da por una falta de liderazgo y de ser claros en el rumbo que hay que seguir, el cual no ha sido marcado por el gobierno. Yo diría que es una ausencia de derrotero, es una ausencia de ruta nacional que se le ha venido pidiendo al presidente de la República y que sale diciendo que hoy anuncia lo que mañana va a anunciar. Y me parece que esa ausencia de liderazgo, esa ausencia de definir hacia dónde vamos, es una responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo y es nuevamente demostrado con ese aumento del desempleo. Miles de costarricenses siguen sin empleo o con un subempleo marcado que al final está generando hambre y necesidad a los costarricenses, y el presidente de la República sigue ausente. Esa medida indiscriminada, generalizada, de cerrar todo el país, de apagar todo el país, es lo que vino a acelerar este desempleo. Señor presidente de la República, yo le pido con mucho respeto que las medidas que tome no sean generalizadas, que abramos, que nosotros en el trabajo sabemos cuidarnos, no nos vamos a enfermar, sabemos cuidarnos, vamos a respetar los protocolos. Ante los señalamientos, las autoridades del gobierno de la República explicaron que se hace un esfuerzo para poder evitar más despidos y además buscan reactivar la economía, a la vez que invitaron a los costarricenses a sumarse al trabajo agrícola, donde hay más de 77,000 puestos de trabajo. En este sentido, por supuesto, nos comprometemos a seguir trabajando para evitar al máximo la destrucción de puestos de trabajo, pero también para seguir aportando a la reactivación económica de tal manera que logremos una recuperación cada vez mayor de los puestos que se han perdido. Adicionalmente, hacemos grandes esfuerzos por seguir identificando oportunidades que nos ayuden a mejorar las competencias de las personas que se encuentran afectadas laboralmente. Por eso, hemos puesto a disposición los 50,000 cupos de becas para llevar cursos con Coursera, y también seguimos haciendo un llamado a que las personas puedan sumarse a la actividad agrícola para poder ocupar los 77,000 puestos de trabajo que se han logrado identificar en el agro y que probablemente seguirán incrementándose. Según el INEC, estas 468,000 personas han estado buscando empleo activamente o bien no buscaron porque esperaban el reinicio de operaciones de sus centros de trabajo o respuestas a gestiones realizadas durante la pandemia. El próximo 23 de julio, más de 20 sindicatos estarán saliendo a las calles para reclamar al gobierno y al Poder Ejecutivo por diferentes proyectos que se han presentado en la Asamblea Legislativa y que según ellos lesionan sus derechos como trabajadores. La manifestación será de carácter regional, es decir, será en diversas zonas del país y estará iniciando a las 9 de la mañana. Debido a la situación que atraviesa el país con la pandemia, el movimiento social se hará en vehículos, según los organizadores de la marcha. Le pedimos que dejen de estar con estos, cesando los contratos laborales, ¿verdad?, en los dos sectores, públicos y privados. También que los impuestos a la canasta básica, que no deben de darse. Lo del ROP, que intentaron cambiar el proyecto como se había presentado al principio, pero de ahí debe mantenerse de manera que se le entregue a la gente todo, ¿verdad?, en su momento. También habían hablado sobre un impuesto al salario escolar, evitar los impuestos, porque los impuestos a los que
perjudican directamente a la población, esos son los que los tienen que pagar. Entonces, lo que pedimos es que haya medidas en contra de todo, medidas, ¿verdad?, que no seamos solo nosotros los que tengamos que pagar la crisis, sino que también hay otros que tienen mucho más dinero a los que se les puede cobrar la crisis. El Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón redobla medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Los usuarios han aplaudido las disposiciones. La periodista Carmen Picado de TV Sur nos trae el detalle en esta nota. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto, para ingresar al Hospital Escalante Pradilla se han hecho más estrictos los protocolos, esto con el objetivo de cuidar a todas las personas que están llegando a este establecimiento de salud. Veamos esta nota que les hemos preparado. Muy buena, la verdad, porque es protección para todos, para la sociedad, incluso para la familia de uno que está en la casa, que uno tiene que andar bien desinfectado, hablemoslo así, ¿verdad? Y más que usted viene a un hospital. Más a un hospital, sí, que hay tanto, no solo coronavirus, sino hay tantas bacterias y otras cosas. Lo que sí escuchamos es que se tiene que tener a veces un poquito de paciencia. Sí, claro, hay que tener paciencia, pero ahí tenemos que acostumbrarnos a eso. Ya, excelente, ya eso fue protección para nosotros, ¿verdad? Eso sí, hay que venirse con tiempo, ¿verdad? A veces por las filas. Y tener mucha paciencia, pero ya vale la pena con tal de salvar uno las vidas, las de los que le están al lado de uno y la de uno, ¿verdad? Hay que protegerse. Claro que sí, hay que proteger, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Esta es la posición de los usuarios quienes acuden al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, quienes consideran importantes las diferentes medidas que se están optando para el ingreso en el centro médico. Desde hace varios días, a raíz de la pandemia por el COVID-19, el ingreso es más controlado. La población debe hacer una fila con distanciamiento y luego lavarse las manos en primer lugar y luego se toma la temperatura. Se les recomienda llevar mascarilla o careta. Bueno, se está solicitando que el paciente llegue 15 minutos antes de la cita para que en la fila se mantenga el distanciamiento, se les tome la temperatura al ingreso, se les solicita el lavado de manos o en su efecto solución alcohólica en las manos, que vengan sin acompañante, a no ser de que sean menores de edad o adultos mayores que de fijo ameriten su acompañante, que no traigan bolsos grandes ni bultos grandes, porque eso se convierten en vectores que pueden llevar virus y bacterias. Dentro del recinto, mantener la distancia, las medidas de protección. Mucha paciencia es lo que se le pide a los usuarios que llegan a este centro médico con el objetivo de que cumplan con todos los requerimientos para ingresar. Ese es un reporte de la periodista de TV Sur Noticias para Costa Rica Noticias. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una hermosa ave de origen oriental. Se trata del faisán Amherst. Su nombre es en honor a la esposa de un embajador en Bengala. Nuestra especie de hoy es bella, elegante y llamativa. Se llama faisán Lady Amherst. Esta ave se origina en el Tíbet y en el suroeste de China. Además llega al norte de Birmania. Sin embargo, en forma libre se encuentra también en Inglaterra. Su nombre se debe a la esposa de un ex gobernador de Bengala. El macho es el que posee los colores llamativos con plumaje azul, verde y plateado. La hembra es menos vistosa. La cola de esta ave mide aproximadamente 30 centímetros y su plumaje se compara con el faisán dorado. El hábitat natural de estas aves son los bosques densos también oscuros con maleza espesa. Esta condición le permite tener cierta privacidad. No es muy conocida su conducta cuando no está en cautiverio. Es un ave gregaria. Su manada tiene una estructura social jerárquica. También es agresivo y suele pelear por las hembras, aunque es monógamo. Y cuando ya posee su hembra, evita inconvenientes. También suelen pelear por el territorio.
Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Ya regresamos con más información. Segunda fase del apagón analógico se postergó para julio del próximo año. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados decidió continuar por un plazo de 30 días más la política de no suspender los servicios de agua por morosidad. Así lo dio a conocer la institución por medio de un comunicado de prensa donde señala que a raíz de la situación que se vive por la pandemia se toma esta decisión. La institución instó a todos los funcionarios con facturas pendientes que se comuniquen con ellos para buscar llegar a un arreglo de pago. El AIA confirmó que una vez finalizado el plazo concedido al 15 de agosto del 2020, los usuarios deberán cancelar sus obligaciones pendientes. Las agencias ubicadas en cantones en alerta naranja se encuentran cerradas al público del 13 hasta hoy 17 de julio, mientras que las de alerta amarilla funcionan con los protocolos sanitarios, con un horario exclusivo para personas adultas mayores y en condición de vulnerabilidad de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Por otro lado, instamos a todos los usuarios que tienen facturas pendientes de pago a que contacten a la institución para que antes del vencimiento de ese plazo efectúen el correspondiente arreglo de pago. También es importante indicar que una vez finalizado el plazo concedido, es decir, al 15 de agosto, los usuarios deberán cancelar la obligación que tengan pendiente de pago, incluyendo el recargo del 2% que está previsto en el reglamento. Esto ya sea de forma total o en un solo tracto o mediante la formalización de un arreglo de pago, pues en caso contrario se tendría que suspender la habilitación del servicio. La Caja Costarricense del Seguro Social adquirirá 185,000 batas descartables para el personal médico que atiende la emergencia del COVID-19.
La compra fue autorizada por la Contraloría General de la República por un monto de $971.250. El ente contralor recordó que la solicitud se realiza dentro del marco de urgencia por la pandemia y está regulado bajo decreto para la contratación de forma directa, misma que deberá responder a los parámetros de transparencia en el manejo de fondos públicos. El pasado 6 de julio se adjudicaron 1.000 batas limpias descartables. Sin embargo, el contratista estima realizar la primera entrega del producto la semana del 27 al 30 de julio, ya que los productos provienen de China. La segunda fase del apagón analógico se postergó para julio del próximo año. Las principales razones del aplazamiento obedecen a la necesidad de mantener a la población informada ante la emergencia por la pandemia y algunos inconvenientes en la importación de equipos. El 14 de julio de 2021 es el nuevo plazo máximo que recomendó la Comisión Mixta para la implementación de la televisión digital en Costa Rica. Esa recomendación fue acogida por el Poder Ejecutivo y se decidió aplazar hasta dentro de un año la fecha límite para iniciar la segunda fase del apagón analógico, que corresponde a la región 2 del país, es decir, los lugares que se encuentran fuera del gran área metropolitana. Según la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, el cambio de fecha obedece a que se busca evitar que la población se vea afectada por la falta de información en tiempos de pandemia. Además, a raíz de la emergencia sanitaria ha sido necesario redirigir los recursos disponibles tanto para la campaña de información a la población como para la adquisición de convertidores y antenas que eran destinados a las familias en condición de vulnerabilidad. El COVID ha traído limitaciones a la logística de importación de los equipos requeridos. Adicionalmente, las familias, en especial las más vulnerables, podrían enfrentar limitaciones económicas para adquirir los convertidores necesarios. Por esta razón, hemos decidido postergar la fecha máxima de implementación de la fase 2 al 14 de julio del 2021. Esto en concordancia con la recomendación recibida por la Comisión Mixta para la Transición a la Televisión Digital. El Poder Ejecutivo está formalizando esa decisión mediante el Decreto Ejecutivo de Modificación al Reglamento de la Transición a la Televisión Digital, el cual se encuentra en proceso de firma para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Hacemos nuevamente una pausa comercial. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Costa Rica Noticias, lo mismo que en Instagram. En Twitter nos encuentra como @CinarNoticias y toda la información está también en nuestro canal de YouTube y en la página web Costa Rica Noticias para que se mantenga informado con nosotros. 101.5 FM por si tiene que salir a algún lugar a hacer alguna pequeña diligencia. Recuerde mantener siempre activos los protocolos de salud para el control de la pandemia del COVID-19. Resguardarse en casa si no tiene necesidad de salir a ninguna diligencia importante y mantener el distanciamiento social, las principales claves para controlar esta pandemia. Pausa y ya volvemos. Médicos panameños salen a las calles para protestar por las largas jornadas en que trabajan atendiendo el coronavirus. Aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido, sí. Sí. Elmo se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Mira, Shirley, cuando salga de esto, yo te voy a ayudar, a como sea, pero ahí vamos a salir. Yo también te voy a ayudar, ¿ok? Por lo tanto, la relación de ustedes no puede seguir. Tiene que ser una relación de una separación de cuerpo. Pero ya tengo mujer, ¿oíste? Que me valora lo que soy. No como vos, que me ensuciaste el nombre en todo el pueblo. Tengo mucho miedo. ¿Pero por qué tienes miedo si estás conmigo? ¿Estás seguro? Sí, claro, estoy seguro, tranquila. Los martes a las 9 de la noche.
aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, disfrute Carmen de Bizet, dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 12 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 17 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. 12:41 minutos. Médicos panameños salen a las calles para protestar por las largas jornadas en que trabajan atendiendo el coronavirus. Médicos panameños salieron el jueves a las calles para pedir insumos y personal para atender la pandemia de coronavirus que superó los 50,000 contagios en el país. Lastimosamente todavía no tenemos el personal que ha dicho que se va a contratar y estamos cansados por 4 meses de continuo trabajo y estar con mucho gusto trabajando, pero en verdad ya se siente la fatiga. Medio centenar de doctores protestaron a las afueras del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, el principal centro médico público del país. Algunos llevaban una cruz roja de cartulina que simboliza al personal médico que ha padecido el nuevo coronavirus. Es que el personal se está contagiando, se está enfermando, se tiene que quedar en casa y eso simplemente aumenta la brecha del número de pacientes al número de personal y empeora realmente la atención al paciente. Denunciaron que en los turnos de noche en el hospital solo hay 1 o 2 médicos por cada 60 o 70 pacientes. Hasta el jueves, el país de 4 millones de habitantes acumulaba 1,000 muertos y más de 50,000 contagiados por COVID-19. En las últimas semanas, las cifras pasaron de unos 200 contagios diarios a más de 1,100 tras la reapertura de varias actividades económicas. El gobierno afirmó horas antes que trabaja permanentemente para proveer equipos y personal sanitario. Además, defendió que las altas cifras se deben a que cada día se hacen unas 3,200 pruebas en los lugares más afectados por la pandemia. Hasta el jueves, cerca de 23,000 personas estaban en aislamiento domiciliario y en hoteles, mientras que 1 millar estaban hospitalizados, 166 de ellos en cuidados intensivos. 12:43 minutos. Seguimos en el ámbito internacional. En Guatemala, los enfermos de coronavirus llegan a los hospitales al borde del colapso y los centros médicos están saturados. El sistema de salud guatemalteco se encuentra al borde del colapso ante la rápida expansión de contagios de COVID-19. Médicos, diputados y la Procuraduría de Derechos Humanos han lanzado la voz de alarma. El que los está matando no es el virus, es la indiferencia del Estado, es la indiferencia de las autoridades de salud. El Ministerio de Salud reconoció que los enfermos llegan a los centros prácticamente al borde del colapso y que los hospitales temporales ya no tienen capacidad. Diputados opositores acusan además al gobierno del presidente Alejandro Yamatei de haber ocultado información sobre las cifras de la pandemia. Debido a esa denuncia, el gobierno reconoció que 38 fallecidos no habían sido contabilizados por un error en la base de datos. El gobierno nunca nos dio una respuesta si ella fue o no fue positiva de COVID y hasta ahora que ya venimos a despedirnos de ella, en su hoja de función decía que tenía COVID-19 y a nosotros nunca nos avisaron desde que la fuimos a dejar el primer día. El ombudsman Jordán Rodas se ha sumado a las advertencias de saturación y añade la falta de equipo de protección para personal sanitario. También presentó un amparo ante la Corte Constitucional para garantizar las pruebas de forma masiva. Hasta el 11 de julio contabilizábamos aproximadamente 32 muertes de médicos relacionadas con COVID. Las críticas radican en que el gobierno ha recibido donaciones de empresas y países amigos para dotar al personal que está en la primera línea de atención, además de millonarios préstamos para enfrentar la pandemia.
Pero los médicos y enfermeros contratados para la emergencia denuncian que no recibieron el salario y amenazan con paralizar su labor. Yamatei ha negado las acusaciones repetidamente e incluso destituyó en junio al ministro de Salud, Hugo Monroy, duramente criticado por su manejo de la pandemia. Guatemala, que vive un toque de queda parcial, registra unos 3.200 casos de contagio y más de 1.300 fallecimientos, por lo que es el país centroamericano con más muertes por nuevo coronavirus. El Vaticano publica un formulario para gestionar denuncias de abusos a menores por parte de religiosos. El Vaticano publicó el jueves, por iniciativa del Papa Francisco, un manual sobre el procedimiento a seguir en las investigaciones de casos de presunto abuso sexual contra menores dentro de la Iglesia. Este texto del Vaticano es importante no porque dé nuevas reglas, no hay nada nuevo. Es una forma de sistematizar, de establecer el conjunto de reglas en la que los obispos de todo el mundo se perdieron un poco. Según el formulario del Vaticano, el responsable debe informar de la identidad del sacerdote sospechoso, sus diferentes ministerios, la fecha de los hechos y el nombre de las presuntas víctimas, las medidas adoptadas por la autoridad eclesiástica, así como el nombre del fiscal y los abogados designados en caso del procedimiento penal. Había reglas, pero extremadamente diferentes, eran antiguas y fueron renovadas. Los obispos estaban perdidos. Desde hace varios años, la Iglesia Católica se encuentra en plena tormenta con las revelaciones constantes de escándalos de agresiones pederastas, cometidas durante décadas por sacerdotes o religiosos, a menudo encubiertos por la jerarquía en varios países. El Papa tiene como una de las prioridades de su pontificado la lucha contra las agresiones sexuales en la Iglesia. En 2019 se comprometió a dar directivas uniformes, mencionando referencias legales, ya en vigor en el plano civil y canónico. En diciembre, Francisco levantó el secreto pontificio, aunque mantuvo un mínimo de confidencialidad. Así las denuncias, los testimonios y acusaciones tienen que ser transmitidos a la justicia. El llamado secreto del Papa es una norma que protege las informaciones delicadas relativas a la dirección de la Iglesia. Sin embargo, una información de delito grave que se haya conocido en una confesión se sigue manteniendo bajo el secreto sacramental más estricto. Una onda solar Orbiter ofrece una mirada al Sol nunca antes vista. La NASA y la Agencia Espacial Europea difundieron el jueves las primeras imágenes de la sonda solar Orbiter recibidas en la Tierra. Fueron tomadas a 77 millones de kilómetros de la estrella, aproximadamente la mitad de la distancia Tierra-Sol, y permitieron identificar un fenómeno nuevo, mini erupciones de plasma cercanas a la superficie. Estas fogatas, que hasta ahora no se habían visto en detalle, son miles de millones de veces más pequeñas que las erupciones solares gigantes que podemos observar desde la Tierra. Aún así, pueden tener el tamaño equivalente a un pequeño país, según los científicos. Los investigadores aún ignoran si estos fenómenos son una versión en miniatura de las grandes erupciones o son el resultado de mecanismos diferentes, pero las teorías ya afirman que podrían contribuir al calentamiento de la corona solar, fenómeno que hasta ahora los científicos no han podido explicar. La corona, la capa más externa del Sol, llega a millones de grados, mientras que la superficie es de unos 5.500 grados. Esta diferencia es contraria a las leyes de la física, que señalan que cuanto más lejos de una fuente de calor, más desciende la temperatura. Entender estos mecanismos se considera el grial de la física solar. El racismo camina por las calles cubanas a pesar de que las leyes lo eliminaron. En Cuba se cumplen casi 6 décadas de una proclamación de igualdad hecha por la Revolución Cubana. Pese a ello, el racismo permanece en la vida doméstica. El racismo en Cuba es muy hipócrita por una razón muy sencilla. Es muy fácil decir, yo soy homofóbico, yo soy ateo. Pero en Cuba que una persona diga, yo soy racista, eso no lo dicen aunque lo sean. En el argot local, a la mujer blanca que tiene un novio de piel oscura se le dice quema petróleo o que está atrasando la raza, pero él adelanta. Los cubanos también se refieren al cabello crespo como malo. El pintor Salvador González, de 71 años, es artífice en La Habana del Callejón de Jamel, un bastión de la rica herencia africana. El prejuicio es una siembra que se ha de ir desecando con el tiempo. Lucharemos, hablaremos, se dirán conferencias, se harán obras literarias fuertes en contra de ese
prejuicios, racismo, lo que sea. Es verdad, pero tendrá que pasar el tiempo. En Cuba, solo el 9,3% de los habitantes se reconoce afrocubano. Un 26,6% se admite mestizo, mientras que el 64,1% se dice blanco según el censo de 2012. Las políticas públicas en la isla buscan atender siglos de desigualdad tras la esclavitud, abolida en 1886. Promueven acceso a la educación superior y a cargos públicos, pero el racismo prevalece y rara vez se aborda en los medios estatales. Igualdad de derechos no significa igualdad de oportunidades. Y que tú me garantices un derecho en la ley no significa de que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Según un estudio del Instituto Alemán Giga de 2019, en Cuba el 50% de los blancos aseguran tener una cuenta bancaria contra solo el 11% de raza negra. El 31% de los blancos ha viajado al extranjero contra el 3%, y la gente blanca controla el 98% de las empresas privadas. El debate racial reapareció recientemente impulsado por las protestas tras el crimen contra George Floyd en Estados Unidos y la muerte del afrocubano Hansel Hernández en La Habana durante un presunto enfrentamiento con la policía tras ser acusado de robo. Yo pienso que fue un hecho lamentable, pero que no puede asociarse ni analizarse como si fuera un crimen racista, porque el que mata al otro es negro también. En 2003, Castro admitió un racismo subyacente asociado a la pobreza y a un monopolio histórico de los conocimientos por parte de la gente blanca. Reconociendo la magnitud del problema, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció en noviembre un programa para eliminar definitivamente los vestigios del racismo. Pero activistas llaman a no caer en la trampa oficial de medir el número de personas de raza negra y mestizos en el Parlamento de 40,5%, porque el verdadero racismo está en las condiciones estructurales y económicas endebles de esa población. 12:52 minutos, volvemos con información en el ámbito nacional. El Ministerio de Hacienda informó que los ingresos tributarios bajaron casi un 12% en el primer semestre, cerca de 78.000 millones de colones. Esta situación argumentan que se debe a la pandemia. El Ministerio de Hacienda anunció este jueves una caída del 12% en los ingresos tributarios en el primer semestre del año, lo que equivale a 78.000 millones de colones menos. Según Hacienda, esto obedece a los efectos de una menor actividad económica ocasionada por los efectos de la pandemia en el país. En mayor medida caen el impuesto a la renta y el impuesto del valor agregado. Durante el primer semestre del 2020 se tiene que los ingresos totales tributarios del gobierno central muestran una reducción del 11,63%. Esto obedece principalmente a los efectos de una menor de una menor actividad económica ocasionada por el tema del COVID-19. Así como tenemos una afectación en el ingreso total, esto se empieza a observar con un nivel de detalle en cada uno de los diferentes ingresos tributarios que tiene el gobierno central. Concretamente, caen el impuesto sobre la renta y cae el impuesto sobre el valor agregado. La única aspecto que es interesante señalar en esta caída es que el componente de impuesto a valor agregado relacionado a actividades internas sí muestra una variación de crecimiento. Para el economista Juan Pablo Arias, es normal y esperable esta situación, ya que el consumo y la inversión han bajado durante este año. El economista advierte que el gobierno debe considerar nuevas alternativas que no conlleven nuevos impuestos y puedan generar alivio a la crisis económica que atraviesa Costa Rica. Hace aproximadamente unos 50 años, un economista estadounidense, Arthur Laffer, hizo un estudio en el cual demostró que en economías que vienen cayendo principalmente, una disminución en la tasa de recaudación, principalmente de impuestos indirectos, va a provocar una mayor recaudación general de ingresos. Y por lo tanto, y por el contrario, una mayor tasa impositiva de impuestos indirectos va a provocar una menor recaudación. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que revisar esos estudios, tiene que contextualizarlos en la economía de Costa Rica. Hacienda también informó que la reducción en los gastos es insuficiente para que el Estado registre un menor déficit en las finanzas. La Comisión Nacional de Emergencias estima que si el aumento de los casos de COVID-19 continúa al ritmo actual,
los servicios de salud colapsarían en el próximo mes de agosto. En las últimas 24 horas, 19 personas más fueron hospitalizadas y otras 4 ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que este 16 de julio, 207 pacientes permanecen en un hospital y 35 en alguna unidad de cuidados intensivos. Si esa tendencia continúa, es probable que el próximo 14 de agosto, cerca de 360 personas estarían en cuidados intensivos, lo que superaría la capacidad actual de atención, según las proyecciones de los expertos de la Sala de Análisis de Atención de Situación Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias. Si nosotros queremos que esta curva no se manifieste como está en este momento, necesitamos empezar a ser mucho más agresivos, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, acatar las medidas que hemos venido diciendo todos los días en estas conferencias de prensa, para que así esa curva que estamos viendo tan a la alza pueda mantenerse, idealmente inclusive disminuir. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Actualmente, los hospitales nacionales ya superaron el 50% de su ocupación, debido al aumento de personas contagiadas por el COVID-19. Por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia tiene 77% de ocupación, el Hospital México 55% y el Hospital San Juan de Dios 67%, mientras que el SEACO ya tiene el 91% de las camas llenas. La estrategia tiene que basarse en la prevención y la prevención solo está en nuestras manos, la prevención solo está de nuestro lado y por eso necesitamos trabajar muy fuertemente en las medidas comunitarias, la organización comunitaria, la comunicación y la cooperación conjunta, y esa estrategia de nivel comunitario es lo que nos va a permitir, además de la responsabilidad individual, poder evitar enfermarnos. El objetivo fundamental es que no enfermemos y que no tengamos que ir a un centro de salud. Si no tenemos condiciones para cumplir la cuarentena, podemos acudir al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que podamos cumplir la cuarentena en un centro de atención de casos positivos o sospechosos y de esta forma vamos a estar más protegidos. Protegemos a nuestra familia y protegemos a nuestra comunidad. Así que ya sabemos, la respuesta está en nuestras manos. No podemos depender de solamente los servicios de salud. Hacemos todos los esfuerzos para ampliar esa capacidad, pero no podemos basar nuestra estrategia ahí. En los últimos 3 días, el país superó los 9.000 casos de COVID-19. Para este 16 de julio, se registra un total de 9.546. 266 albergues se habilitarán de ser necesario en 55 cantones para atender a más de 16.000 personas, ya sea por la atención de la pandemia de COVID-19 o por otras emergencias como inundaciones o deslizamientos. La Comisión Nacional de Emergencia realizó este jueves un mapeo de los centros que pueden habilitarse como albergues en caso de requerirse, ya sea para atender a personas relacionadas con la pandemia del COVID-19 o bien por las emergencias que se puedan presentar debido a la condición lluviosa, tales como inundaciones o deslizamientos. 3 tipos de albergue que habilitar durante las próximas semanas y en cada una de las comunidades. El que tiene que ver el centro de atención de casos positivos, el sitio para aislamiento de casos sospechosos y de cara al periodo lluvioso también los centros de albergue para personas sanas que habitan en condiciones de vulnerabilidad en zonas propensas a inundación. En total tienen identificados 266 centros de atención de personas que pueden convertirse en albergues en 55 cantones. 72 de esos albergues serían para al menos 4.371 personas de 39 cantones que requieren atención por la pandemia del COVID-19. Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, aclaró que es necesario habilitar albergues cuando alguna comunidad lo requiere para evitar que el virus se propague, si la persona o la familia no tiene las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento. Es la primera protección para las familias, donde no haya una condición sanitaria, ambiental adecuada o de seguridad para que las personas hagan su aislamiento. La primera protección va a ser para la familia de quien resulte con un diagnóstico positivo por COVID, porque eso nos reduce esa transmisión. En segunda instancia va a ser una protección para la misma persona que va a recibir una atención adecuada, especializada, para poder sobrellevar este periodo en el que está con el riesgo mayor de enfermar. Y en tercera instancia, para la comunidad,
porque estos sitios ofrecen seguridad. Tenemos disposición para tener seguridad en el sitio para que las personas no deambulen por la comunidad y se les pueda dar toda la asistencia que requieren en estos sitios. San José y San Ramón ya tuvieron albergues de este tipo y lograron atender a 73 personas, donde se le garantizó atención adecuada, protección y así además evitar la propagación del COVID-19. Que la estrategia de contención comunitaria para aquellos sitios donde no haya personas que no pueden hacer su aislamiento en la vivienda donde residen, es una estrategia sumamente efectiva y positiva. Ya lo hemos demostrado con 73 personas que han sido dadas de alta en estos centros de atención de casos positivos. Tenemos en este momento 192 personas que están siendo protegidas. 194 albergues serían para atender a 12.278 personas afectadas por otras emergencias. Vamos a tener repaso nuevamente por el estado del tránsito y de cómo se encuentran nuevamente las carreteras en este momento a la 1:01 gracias a Cámaras Viales CR.com. La autopista General Cañas a la altura del Castella presenta dinámica vehicular muy fluida, tanto en el sentido Alajuela-San José como San José-Alajuela. Las condiciones de la carretera están totalmente secas, clima completamente soleado, perfectas condiciones para transitar en este momento. Sin embargo, recuerde, eso sí, si no necesita salir, quédese en casa acatando las medidas del Ministerio de Salud y que se han impuesto por parte de las autoridades en nuestro país. Recuerde que hoy solamente circulan las placas terminadas en 9 y 0. Son las únicas placas autorizadas para circular hoy, salvo las excepciones que ya se han emitido durante estos días. El sector de Atillo, una dinámica de la misma forma muy fluida, bastante acelerado el tránsito en este momento, realizando nada más el semáforo. Hay un vehículo a la orilla de la vía aparentemente con problemas mecánicos, así que precaución conductores nada más por este sector de Atillo 8 en las cercanías de los semáforos. Para los conductores, totalmente seca la superficie de rodaje, clima completamente soleado en este sector capitalino. La rotonda La Bandera, condiciones muy favorables para quienes están transitando, está prácticamente despejada. La rotonda La Bandera en cada uno de sus accesos y salidas. En este sector hay bastante brisa, lo que se observa, y para quienes nos escuchan a través de 101.5 en Costa Rica Radio, hay bastante viento, así que conductores principalmente de motocicletas a tener un poco más de precaución, principalmente por el tema de las ráfagas de viento que se están presentando durante este viernes y que ya se ha anunciado también por parte de las autoridades en el meteorológico que el polvo del Sahara podría afectar en alguna medida a quienes estén circulando este viernes. El registro nacional en Zapote, totalmente vacía la carretera en este momento. En ese sector en particular no hay ni un solo vehículo, ni peatones, ni bicicletas, condiciones completamente atípicas en circunstancias normales, eso sí, sin pandemia. El llamado nuevamente a seguir cuidándose en casa, principalmente este fin de semana. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Tendremos muchos más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche para que nos acompañe. Siga sintonizando 13 Costa Rica Televisión, manténgase informado en Costa Rica Noticias con todo el trabajo que le brindamos diario. En la página web nos puede encontrar en Costa Rica Noticias para que usted repase las informaciones que le hemos brindado en las diferentes ediciones y que seguimos generando, por supuesto, durante el día conforme vayan suscitándose en nuestro país y en el mundo. Los podcasts están disponibles para usted también en Spotify. Nos encuentra como Costa Rica Noticias, en Instagram como Costa Rica Noticias. Ahí tendrá también información de mucha índole y de mucha importancia en nuestro país y en el mundo. En Facebook nos encuentra como Costa Rica Noticias. También puede seguir ahí la señal en vivo de cada una de las ediciones. Y en Twitter nos encuentra como @SinartNoticias. De igual forma también cada una de las ediciones, 24 horas en noticias a las 6:30 de la mañana. Esta la edición al mediodía, la puede seguir en vivo y a las 7 de la noche la edición estelar
de Costa Rica Noticias. También la puede sintonizar en Twitter, ahí tendrá la imagen en vivo y en directo. Vamos de inmediato con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este viernes. Siga cuidándose en casa, siga los protocolos, controlemos la pandemia juntos. Feliz fin de semana, que la pasen bien.